Me llamo Dolores Ramírez y viajé 12 horas para ver a mi hijo casarse, pero cuando llegué al salón, todo estaba vacío, flores marchitas, copas abandonadas y Andrés mirándome con ojos que no reconocí. El casamiento ya terminó, mamá, me dijo. No te lo advertí. Esa pregunta cambiaría todo entre nosotros antes de comenzar. Dame like si quieres saber qué pasó realmente. Suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora sí, empecemos. Hace 10 años que Ernesto se fue. No me gusta decir que murió, porque la muerte suena demasiado definitiva, y él ya había estado ausente mucho antes de su último suspiro. Nuestro matrimonio fue como esas casas viejas que se sostienen por costumbre, paredes agrietadas, puertas que no cierran bien, silencio en cada rincón, pero de esa casa en ruinas nació lo único bueno que tengo en este mundo. Mi hijo Andrés, desde que tengo memoria, mis mañanas comienzan igual. Me levanto cuando el sol apenas asoma entre las montañas. Preparo café en la estufa de leña, que protesto pero nunca reemplazo, y me siento frente a la máquina de coser que heredé de mi madre. El sonido repetitivo de la aguja atravesando la tela se convirtió en mi compañía, mi terapia, mi sustento. Coso vestidos para quinceañeras que nunca conoceré, arreglo pantalones para hombres del pueblo que me saludan con la cabeza gacha, bordo iniciales en pañuelos para bodas ajenas, y mientras mis manos trabajan, mi mente vuela siempre al mismo lugar, la Ciudad de México, donde mi hijo construyó la vida que yo soñé para él. Andrés fue diferente desde niño. Mientras otros muchachos corrían detrás de un balón o ayudaban a sus padres en el campo, él tenía la nariz enterrada en los libros. Leía todo lo que caía en sus manos, periódicos viejos, revistas arrugadas, hasta las etiquetas de las latas de frijoles. Ernesto decía que lo estaba malcriando, que un hombre de verdad necesita manos callosas, no páginas gastadas. Pero yo veía algo más. Veía a un niño que no pertenecía a este lugar, que merecía más que calles de tierra y horizontes limitados. Trabajé el doble, el triple, cosía de madrugada, vendía tamales los fines de semana, hacía dulces de leche que repartía en las ferias del pueblo. Cada peso que ahorraba tenía el nombre de mi hijo escrito en él, y cuando cumplió 18, lo mandé a la capital a estudiar. Mamá, cuando tenga éxito te sacaré de aquí, me prometió la última vez que lo vi partir. Su mochila gastada colgando del hombro. Tendrás todo lo que siempre mereciste. Yo le creí, siempre le creí. Los años pasaron como pasan en los pueblos, lentos pero implacables. Andrés llamaba cada vez menos. Sus visitas se espaciaron hasta desaparecer. Estoy ocupado, mamá. El trabajo, ya sabes. Y yo asentía al teléfono, tragándome la soledad que crecía en mi pecho como maleza, hasta que esa mañana de abril, calurosa y ordinaria, mi celular vibró sobre la mesa de la cocina. Un mensaje de Andrés. Dejé caer la tela que estaba cosiendo. Mis manos temblaron al abrir el mensaje, ese temblor de madre que siempre espera malas noticias. Pero lo que leí me quitó el aliento de otra manera. Mamá, voy a casarme, quiero que vengas, es importante para mí. Leí las palabras 1, 2, 3 veces. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no me molesté en secar. Mi hijo, mi Andrés, se casaba y me quería allí. Me puse de pie tan rápido que la silla cayó detrás de mí. Abrí el viejo armario de madera y saqué esa tela azul que había guardado durante años. Esperando la ocasión perfecta, pasé el resto del día cosiendo mi propio vestido, cada puntada cargada de esperanza, cada dobladillo una oración silenciosa. Al día siguiente, caminé hasta la central de autobuses con mi pequeña maleta. La señora del mostrador me miró con curiosidad cuando pedí un boleto de ida. ¿A la capital?, preguntó. Sí, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Mi hijo se casa. Pagué con los pesos que había guardado bajo el colchón. 12 horas de camino, 12 horas que me separaban de ver a mi hijo feliz, de conocer a la mujer que había robado su corazón, de recuperar esos años perdidos. Subí al autobús con el vestido azul doblado cuidadosamente en mi regazo y el corazón latiendo como no lo hacía en años. No sabía entonces que no iba hacia un principio, iba hacia un final. El autobús olía a diésel, tortillas frías y ese aroma indefinible de viajes largos, una mezcla de esperanzas ajenas
y cansancio compartido. Me acomodé en el asiento junto a la ventana, apretando mi maleta contra el pecho como si fuera un escudo. El vestido azul estaba dentro, envuelto en papel de seda que había guardado durante años, a mi lado. Una mujer joven amamantaba a su bebé en silencio. Más atrás, un hombre roncaba con la boca abierta y yo, Dolores Ramírez, 58 años de arrugas honestas y manos callosas, miraba por la ventana mientras San Miguel de los Vientos se desvanecía en la distancia. 12 horas que me separaban de mi hijo. El paisaje cambió despacio, como cambian todas las cosas importantes en la vida, sin que te des cuenta hasta que ya es irreversible. Las montañas áridas dieron paso a valles verdes. Los caminos de tierra se convirtieron en autopistas. Las casitas de adobe fueron reemplazadas por edificios que tocaban el cielo. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me invadieran. Andrés tenía 5 años cuando me preguntó por qué su padre nunca sonreía. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que algunos hombres nacen con el corazón cerrado? Ernesto no era malo. Simplemente estaba ausente, presente en cuerpo, fantasma en espíritu. Mamá, ¿por qué papá no me quiere?, me preguntó una noche con esos ojos enormes que siempre me partían el alma. Claro que te quiere, mijo, solo que no sabe cómo demostrarlo. Mentira, la primera de muchas que le diría para protegerlo. Recuerdo la noche que Andrés trajo a casa su primera calificación perfecta. Tenía 9 años. Corrió hacia Ernesto con el papel arrugado en la mano, rebosante de orgullo. Papá, mira, 10 en matemáticas. Ernesto apenas levantó la vista de su cerveza. Las matemáticas no ponen comida en la mesa, muchacho. Vi cómo la luz se apagaba en los ojos de mi hijo. Esa noche lo encontré llorando en su cuarto, el examen perfecto hecho pedazos en el suelo. Me senté a su lado y recogí cada fragmento, como si al pegarlos pudiera reparar también su corazón. Tu padre no entiende, mi amor, pero yo sí. Eres especial, Andrés. Naciste para cosas más grandes que este pueblo. Y era verdad. Mientras otros niños jugaban en la calle, Andrés devoraba libros bajo el único árbol de la plaza, mientras los jóvenes del pueblo soñaban con tractores y cosechas. Mi hijo soñaba con universidades y ciudades que solo había visto en fotografías. Algún día voy a salir de aquí, mamá, me dijo a los 15, mirando el horizonte como si pudiera ver su futuro más allá de las montañas. Y cuando lo haga, te voy a llevar conmigo. Lo sé, mijo, lo sé. Trabajé sin descanso para hacerlo realidad. Cosía hasta que los dedos me sangraban. Hacía tamales desde las 4 de la mañana. Vendía dulces de leche en las ferias, soportando el calor y las burlas de las otras mujeres. Dolores se está matando por ese muchacho, decían. Va a terminar solo. Ya verás. Los hijos siempre se olvidan de sus madres. Pero yo no les hacía caso, porque cada peso que ahorraba era un ladrillo más en el camino hacia el futuro de Andrés. Un futuro lejos de Ernesto, lejos de este pueblo que olía a polvo y desilusión. El autobús se detuvo en una estación de paso. La mujer del bebé bajó. Subió un vendedor ambulante ofreciendo tortas y refrescos. Compré un agua y seguí mirando por la ventana, perdida en el pasado, cuando Andrés se fue a la capital. Tenía 18 años y una beca que yo había peleado como una leona. Lo acompañé a la central de autobuses con el corazón dividiéndose en dos. Cuídate mucho, mijo. Come bien. Estudia duro. Mamá, voy a regresar pronto, lo prometo. Pero los pronto se volvieron meses, los meses, años. Las llamadas se espaciaron, las visitas desaparecieron, y yo me quedé sola en esa casa que parecía más grande y vacía cada día, hasta hoy. Una señora mayor se sentó a mi lado, en el siguiente tramo del viaje. Notó mi maleta, mi vestido de domingo, la sonrisa nerviosa que no podía borrar de mi cara. ¿Va a algún lugar especial?, me preguntó con genuina curiosidad. Mi hijo se casa, respondí, y al decirlo en voz alta, sentí que el pecho se me llenaba de luz. Hace años que no lo veo. ¡Qué bendición!, dijo ella, palmeando mi mano con cariño. Los hijos son nuestra mayor alegría, asentí, aunque una parte de mí se preguntaba si también podían ser nuestro mayor dolor. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Las luces de la Ciudad de México aparecieron en el horizonte como un mar de estrellas terrestres. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el autobús podían escucharlo. Imaginé el momento del reencuentro,
Andrés corriendo hacia mí, levantándome en el aire como cuando era niño, su novia sonriendo a mi lado, hermosa y amable, la familia de ella recibiéndome con los brazos abiertos, el vestido azul quedándome perfecto. Yo llorando de felicidad mientras mi hijo decía, sí, acepto. Imaginé risas, abrazos, fotografías que guardaría hasta el día de mi muerte. Imaginé todo menos la verdad. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la terminal, eran casi las 9 de la noche. Bajé con las piernas entumecidas y el alma radiante, tomé un taxi y le di la dirección que Andrés me había enviado. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿Segura de esa dirección, señora? Es una zona de salones de eventos. Sí, respondí aferrándome a mi maleta. Voy a una boda. Lo que no sabía era que llegaba 12 horas tarde y que algunas bodas terminan antes de empezar. El taxi se detuvo frente a un edificio moderno, con grandes ventanales iluminados, jardines del Edén, decía el letrero en cursivas doradas. Pagué al conductor y bajé con mi maleta, el corazón galopando en mi pecho. Pero algo estaba mal. No había música, no había voces alegres, no había el bullicio característico de una boda, solo silencio. Empujé la puerta de cristal. Adentro, el salón de eventos se extendía ante mí, como un escenario abandonado después de que cayó el telón. Las luces seguían encendidas, pero su brillo parecía burlarse de mí, iluminando un espectáculo que ya había terminado. Flores marchitas colgaban de los arreglos centrales, rosas blancas con los pétalos cayéndose, lirios que habían perdido su perfume, globos desinflados yacían en el suelo como sueños rotos. Las mesas estaban cubiertas de copas a medio llenar, platos con comida intacta, servilletas arrugadas, una silla volcada, un zapato de tacón olvidado bajo una mesa. El pastel de bodas, intacto, se derretía lentamente en su base, y en el centro de todo ese caos silencioso estaba mi hijo, Andrés, de espaldas a la entrada, mirando hacia el altar vacío, su traje negro arrugado, la corbata floja colgando de su cuello, los hombros caídos. Parecía una estatua de sal, como la mujer de Lot que miró atrás cuando no debía. Andrés. Mi voz salió como un susurro quebrado. Se giró lentamente, y cuando sus ojos encontraron los míos, no vi la alegría que había imaginado durante 12 horas de carretera. Vi algo que me heló la sangre. Nada, absolutamente nada. Mamá, dijo, y su voz sonaba hueca, como si viniera desde el fondo de un pozo. Llegaste. Solté mi maleta. Mis piernas me llevaron hacia él por puro instinto maternal. Esa fuerza que nos hace correr hacia nuestros hijos, incluso cuando todo nos dice que huyamos. Mijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde están todos? Me detuve a 1 metro de distancia. Algo en su postura me advirtió que no me acercara más. El casamiento ya terminó, mamá. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un lago quieto, creando ondas que sabía que me ahogarían. ¿Cómo que terminó, Andrés? No entiendo, acabo de llegar. El mensaje decía, lo sé lo que decía el mensaje. Me interrumpió, y había un filo en su voz que nunca antes había escuchado. ¡Ay! Pero ella se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Por qué? Dijo que no podía continuar. Cada palabra era una puerta cerrada. No me estaba diciendo la verdad completa. Después de 58 años respirando, una aprende a distinguir las mentiras de las medias verdades, y mi hijo me estaba dando migajas cuando yo necesitaba pan. Andrés, mírame. Di un paso hacia él. Soy tu madre. Dime qué pasó realmente. Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me destrozó más que cualquier palabra. Resentimiento. Las cosas no iban bien, mamá. Así de simple. No todos los cuentos tienen final feliz. Extendí los brazos para abrazarlo, necesitando ese contacto físico que nos había unido toda su vida. Cuando era bebé, lo cargaba contra mi pecho y sentía que nada malo podía tocarlo mientras estuviera cerca de mi corazón. Cuando era niño y tenía pesadillas, se metía en mi cama y yo lo envolvía en mis brazos hasta que el miedo se iba. Cuando se fue a la capital, ese abrazo de despedida fue lo único que me mantuvo viva durante años. Pero ahora, cuando mis brazos lo rodearon, él se quedó rígido, como un árbol muerto, sin vida, sin calor, sin retribución. Era como abrazar una puerta cerrada. Me separé lentamente,
sintiendo que algo fundamental acababa de romperse entre nosotros, algo que tal vez nunca podría repararse. ¿Cuándo pasó esto?, pregunté, mi voz temblando. Esta tarde, hace unas horas. 12 horas en un autobús, 12 horas soñando con este momento, y llegué demasiado tarde para un evento que ni siquiera ocurrió. Miré a mi alrededor nuevamente. Los detalles que no había notado antes se hicieron evidentes. Un ramo de novia abandonado sobre una silla, las flores ya marchitándose, un libro de firmas vacío, fotografías de la pareja colgadas en un tablero, pero los rostros de ambos parecían extraños, forzados, como si ya supieran que esto terminaría así. Necesito sentarme, murmuré. Andrés no se movió para ayudarme. Me dejé caer en una de las sillas tapizadas de blanco, sintiendo que mis piernas ya no podían sostenerme. Reservé un hotel cerca, dijo él, sin mirarme. Te llevaré en un rato. No quiero ir a un hotel. Quiero quedarme contigo. Quiero que hablemos. No hay nada de qué hablar, mamá. Soy tu madre, Andrés. Viajé 12 horas para verte, para estar en tu día especial, y ahora me dices que no hay nada de qué hablar. Algo oscuro cruzó por su rostro. Exactamente. Viajaste 12 horas, qué conveniente. ¿Qué significa eso? Pero él ya estaba caminando hacia la salida, su silueta recortándose contra las luces de la ciudad que entraban por los ventanales. Vamos, el hotel está cerca. Tomé mi maleta con manos temblorosas. El vestido azul dentro parecía ahora un objeto absurdo, una prueba de mi ingenuidad. Mientras seguía a mi hijo hacia la noche, eché un último vistazo al salón vacío. Allí, sobre el altar donde debería haber habido votos y promesas, vi algo que me estremeció, un velo de novia tirado en el suelo, pisoteado, sucio, como todos los sueños que había traído conmigo en ese autobús. El hotel era pequeño, barato, con olor a humedad y sueños ajenos. Andrés pagó por 3 noches sin preguntarme cuánto tiempo pensaba quedarme. Me entregó la llave de la habitación 304 como si fuera una extraña, no su madre. Descansa, dijo. Te llamo mañana. Y se fue antes de que pudiera detenerlo. Me quedé sola en ese cuarto estrecho, con mi maleta sin abrir y un agujero en el pecho donde antes había estado mi corazón. Afuera, la ciudad rugía con vida. Adentro, yo me moría en silencio. El primer día esperé. Me senté en la cama del hotel con el teléfono en la mano, mirando la pantalla cada 5 minutos como si eso fuera a hacer que Andrés llamara más rápido. El cuarto era pequeño, con paredes delgadas que dejaban pasar los ruidos de los otros huéspedes. Una pareja discutiendo en el 302, un bebé llorando en el 305, el sonido constante del tráfico abajo. Me sentí más sola que nunca en San Miguel de los Vientos. A las 2 de la tarde, mi teléfono finalmente vibró. Reunión de trabajo, tal vez nos vemos en la noche. Tal vez. Esa palabra me dolió más que un no directo. Salí a caminar. La Ciudad de México era un monstruo de concreto y ruido que me tragaba entera. Todo era demasiado grande, demasiado rápido, demasiado. Los edificios se alzaban como gigantes indiferentes. La gente caminaba con prisa, empujándose, sin mirarse a los ojos. Los coches tocaban la bocina en una sinfonía de impaciencia. En este lugar vivía mi hijo, en este caos encontró él su hogar. Compré un café en un puesto callejero. El vendedor me cobró el triple de lo que costaría en mi pueblo, pero no dije nada. No era ese el dolor que me preocupaba. Vi a una pareja joven riendo en una banca del parque, a una familia compartiendo paletas, a una madre cargando a su bebé, el pequeño mirándola con adoración pura, y cada imagen era un cuchillo recordándome lo que no tenía, lo que había perdido sin darme cuenta. Por la noche, Andrés llegó al hotel, tocó la puerta como tocaría la de una extraña. «Hola, mamá. ¿Cenaste? Te estaba esperando. No debiste. Estoy cansado. Vamos a comer algo rápido». Fuimos a una taquería cerca, nos sentamos en una mesa de plástico rojo, bajo luces fluorescentes que hacían que todo se viera más triste. Pedí algo que ni siquiera sabía pronunciar. Él comió en silencio mirando su teléfono. «Andrés», intenté, «¿me vas a contar qué pasó con...?» «Camila, se llama Camila. Con Camila, ¿qué pasó?» «Ya te dije, no funcionó. Pero hace unas semanas me llamaste emocionado. Dijiste que ella era especial, que finalmente habías encontrado.
Las cosas cambian, mamá. Me quedé mirando mi plato, sintiendo que cada intento de acercarme a él era como tratar de abrazar humo. ¿Puedo conocerla, tal vez si hablo con ella? No. La palabra fue tan cortante que me hizo retroceder físicamente. Solo quiero ayudar, mijo. No puedes ayudar, nadie puede. Pagó la cuenta y me llevó de regreso al hotel. El trayecto fue en silencio. Cuando llegamos, se despidió con un beso rápido en la mejilla. El tipo de beso que das a conocidos, no a la mujer que te trajo al mundo. El segundo día fue peor. Andrés llamó a las 9 de la mañana. Tengo que trabajar, perdón. Mañana te compenso. Mañana, otra promesa suspendida en el aire. Volví a salir, esta vez sin rumbo. Caminé por calles que no conocía, viendo tiendas llenas de cosas que no podía comprar, restaurantes donde nunca comería. Me senté en una iglesia vacía, no para rezar, sino porque necesitaba un lugar donde el silencio no se sintiera como un castigo. Una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía el rosario en las manos, los dedos moviéndose automáticamente entre las cuentas. «Se ve triste, hija», me dijo sin mirarme. «Vine a ver a mi hijo», confesé, y las palabras salieron como si llevaran años esperando escapar. «Pero él no me quiere aquí. Los hijos son así», suspiró. «Creen que crecer significa alejarse. No entienden que nosotras también fuimos jóvenes, que también tuvimos sueños que sacrificamos por ellos. Nos quedamos allí, dos madres desconocidas unidas por el mismo dolor». El tercer día, Andrés finalmente vino al hotel. Eran las 11 de la mañana, traía ojeras profundas y olía a alcohol. «Salgamos a desayunar», dijo. Fuimos a un café bonito, de esos que tienen manteles blancos y meseros con chaleco. Me sentí fuera de lugar con mi ropa sencilla, pero Andrés no pareció notarlo. Pedimos chilaquiles. Él ni los tocó. «Mamá, necesito preguntarte algo». Mi corazón se aceleró. Finalmente me iba a dejar entrar. «Lo que sea, mijo». «¿Cuándo planeabas decírmelo?» «¿Decirte qué?» Sus ojos se clavaron en los míos, y había algo oscuro en ellos, sobre el dinero, sobre la casa de la tía Mercedes, sobre todo lo que me escondiste. El piso se abrió bajo mis pies. «Andrés, yo, creías que nunca me iba a enterar». Su voz subió de volumen. Las personas en las otras mesas empezaron a mirarnos. «Me hiciste creer que éramos pobres, que no teníamos nada, que todo lo que podías darme eran migajas. No era así». «Entonces, ¿cómo era?». Se inclinó hacia adelante. «Explícame, mamá. Explícame por qué me mentiste toda mi vida». Las lágrimas se agolparon en mis ojos. «Para protegerte». «¿Protegerme?». Soltó una risa amarga. «¿De qué? De tener una vida digna, de no pasar vergüenzas pidiendo becas, de no trabajar desde los 15 años. No entiendes. Tienes razón. No entiendo nada». Se puso de pie, dejando dinero sobre la mesa. «Disfruta tu desayuno, mamá, y disfruta tu hotel. Creo que lo puedes pagar mejor que yo. ¿No crees?». Lo vi alejarse entre las mesas, su figura alta desapareciendo en la calle, y por primera vez en mi vida me pregunté si conocía a mi hijo en absoluto, o si él alguna vez me había conocido a mí. Volví al salón de eventos al día siguiente. No sé qué me llevó allí. Tal vez la necesidad de entender, de buscar respuestas en el escenario donde todo se desmoronó. O tal vez simplemente no tenía otro lugar donde ir. Las puertas estaban abiertas. Una mujer de unos 60 años, con el pelo recogido en un pañuelo y guantes de goma hasta los codos, limpiaba las mesas metódicamente. Los arreglos florales habían sido retirados, pero el olor a rosas marchitas aún flotaba en el aire. «Disculpe», dije desde la entrada. «¿Sabe si alguien olvidó?» Inventé una excusa sobre una bufanda imaginaria. Ella apenas me miró. «Pase, pase. Hay una caja con objetos olvidados en la parte de atrás». Mientras fingía buscar, la observé limpiar. Sus manos se movían con la eficiencia de quien ha hecho esto 1000 veces. Recoger servilletas arrugadas, apilar vasos, limpiar manchas de vino. «Qué triste, ¿verdad?», dijo de repente. «¿Perdón? Esta boda, bueno, lo que iba a ser una boda, sí». Sacudió la cabeza. «Trabajé aquí 25 años. He visto de todo. Novios que llegan borrachos, peleas entre familias, tías que se desmayan, pero nunca había visto a una novia desaparecer el mismo día». Mi corazón se detuvo. «¿La novia desapareció?». «Ah, sí.
La mujer se apoyó en su trapeador, claramente feliz de tener audiencia. Justo antes de la ceremonia, dicen que se encerró en el baño llorando. Las amigas trataron de convencerla de salir, pero nada. Y luego simplemente se fue, con el vestido de novia y todo. ¿Por qué? La pregunta salió en un susurro. La mujer se acercó, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. No lo sé con certeza. Entiende, pero escuché cosas. La gente habla, especialmente cuando está nerviosa o enojada, y ayer había mucha gente nerviosa y enojada. ¿Qué escuchó? Mensajes. Hizo una pausa dramática. La novia encontró mensajes en el teléfono del novio, de otra mujer, conversaciones, ya sabe, de esas que no deberían existir cuando estás a punto de casarte. El salón giró a mi alrededor. ¿Estás segura? Como le digo, es lo que escuché. Una de las damas de honor se lo gritó al novio en pleno salón. Dijo algo como, ¿cómo pudiste hacerle esto? ¿Todavía hablas con ella? La mujer suspiró. Los jóvenes de ahora no saben lo que significa el compromiso. Me apoyé contra una silla. Mi hijo, mi Andrés, el niño que crié con valores, respeto, lealtad. Ese Andrés, ¿conoce al novio?, preguntó la mujer estudiando mi rostro. No, mentí. Solo tenía curiosidad, pero ella me miró con esos ojos que solo las mujeres que han vivido mucho tienen. Esos ojos que ven más allá de las mentiras. Si lo conociera, dígale que a veces el pasado hay que dejarlo ir. No se puede construir un futuro con un pie en el ayer. Salí del salón con las piernas temblando. Las palabras de la mujer resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. ¿Mensajes? ¿Otra mujer? No podía ser verdad. No mi hijo. Pero entonces recordé su rostro en el salón vacío, el resentimiento en sus ojos, la frialdad. Y me pregunté cuánto más no sabía sobre el hombre en que se había convertido mi niño. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad. El sol caía implacable y yo no había traído sombrero. El sudor me corría por la espalda, pero no me importaba. Nada me importaba ya. Pasé frente a una iglesia, frente a una escuela, frente a una pareja de enamorados besándose en una banca. Andrés había sido así alguna vez, dulce, inocente, lleno de sueños puros. ¿Cuándo cambió? ¿O siempre fue así y yo estaba demasiado ciega de amor maternal para verlo? Regresé al hotel cuando el sol ya se ocultaba. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Andrés. Necesitamos hablar, voy para allá. Mi corazón se aceleró. Tal vez íbamos a arreglar las cosas. Tal vez finalmente me explicaría todo. Esperé en el pequeño lobby del hotel. 20 minutos, 30, 45. Cuando Andrés finalmente apareció, no venía solo. Traía una carpeta en las manos y una expresión que no pude descifrar. Mamá, dijo, sin siquiera saludar. ¿Qué es de? ¿Podemos hablar en tu cuarto? Subimos en silencio. El elevador era tan pequeño que podía oler su colonia cara, tan diferente del jabón simple con el que creció. Una vez en el cuarto, él cerró la puerta y se quedó de pie, sin sentarse. Necesito que me seas honesta, dijo. Siempre lo soy contigo. Ah, sí. Abrió la carpeta. Entonces explícame esto. Eran documentos, papeles legales. Vi el nombre de la tía Mercedes, fechas, números, la herencia, murmuró. Sabías de ella, lo sabías todo. Andrés, déjame explicarte. ¿Pagaste nuestra luna de miel? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Qué? Reservé un viaje a Cancún. 10 días, todo incluido. Lo pagué por adelantado, contando con que tú me darías el dinero que me correspondía de la herencia. Su voz temblaba. Pero nunca pensaste decirme, ¿verdad? No sabía. Claro que sabías. Arrojó la carpeta sobre la cama. Sabías que yo necesitaba ese dinero. Sabías que estaba construyendo una vida, pero preferiste guardártelo. ¿Para qué, mamá? ¿Para qué lo querías tú allá en tu pueblito? Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No era para mí. Era para pagar deudas. Deudas peligrosas de tu padre. Mi padre rió sin humor. El hombre que nunca me quiso. El hombre del que tú siempre me dijiste que me olvidara. Y ahora me sales con que pagaste sus deudas para protegerte. Estoy harto de esa palabra. Se pasó las manos por el cabello. ¿Sabes qué? Camila tenía razón en irse. ¿Por qué se fue realmente? Andrés, su rostro se endureció, porque descubrió que soy hijo de una mentirosa, y le dio miedo convertirse en parte de esta familia. Salió del cuarto dando un portazo
que resonó en todo el pasillo. Me dejé caer en la cama, entre los documentos esparcidos, y lloré como no lloraba desde que enterramos a Ernesto, porque entendí algo terrible. Había protegido tanto a mi hijo de los pecados de su padre, que sin darme cuenta, le heredé los míos. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama del hotel, mirando los documentos que Andrés había dejado esparcidos como acusaciones físicas. La herencia de la tía Mercedes, una cantidad que para mí había sido una condena, no una bendición. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje. Perdón por cómo me fui, pero necesito respuestas reales. Nos vemos en el café de la esquina a las 9. Por favor, por favor, me dio esperanza. Tal vez, solo tal vez, todavía había algo que salvar. Llegué al café 20 minutos antes. Pedí un té que no tomé y esperé con las manos entrelazadas sobre la mesa. Rezando a un Dios en el que ya no estaba segura de creer, Andrés llegó exactamente a las 9. Traía la misma ropa del día anterior. No se había afeitado. Parecía 10 años más viejo que la última vez que lo había visto sonreír en una fotografía que me envió por WhatsApp. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Siempre vendré cuando me llames, mijo. Aunque sea el fin del mundo, algo se ablandó en su rostro. Solo por un segundo. Luego volvió la dureza. Necesito que me cuentes todo. Desde el principio, sin mentiras esta vez. Respiré profundo. Era hora de abrir la caja que había mantenido cerrada durante décadas. Cuando tu padre murió, no te conté toda la verdad. Comencé. Ernesto, tu padre tenía deudas, muchas, con gente peligrosa. ¿Qué tipo de gente? Prestamistas. De esos que no aceptan un no como respuesta. Mis manos temblaban. Vino uno a la casa 3 días después del funeral. Me dijo que Ernesto le debía 50,000 pesos, que si no pagaba vendrían por ti. Andrés palideció. Por mí, yo era un adolescente, 17 años, pero para ellos eras el hijo del deudor y eso era suficiente. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque eras un niño con sueños, Andrés. Ibas a ir a la universidad. Tenías un futuro brillante por delante. Las lágrimas empezaron a caer. ¿Cómo iba a cargarte con eso? ¿Cómo iba a dejar que el fantasma de tu padre arruinara tu vida también? Entonces, ¿qué hiciste? Vendí nuestra casa, la que tus abuelos nos dejaron. Pagué todo lo que pude, pero no era suficiente. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Por eso nos mudamos al pueblo, no porque quisiéramos, sino porque necesitaba esconderte. Necesitaba que estuvieras lejos de ellos. Andrés se quedó en silencio, procesando. Y la herencia de la tía Mercedes llegó 5 años después, cuando tú ya estabas aquí, en la capital. Pensé que finalmente podría respirar, que podría usar ese dinero para, no sé, para vivir un poco mejor. Solté una risa amarga. Pero entonces uno de los hombres de Ernesto me encontró. Me dijo que con intereses la deuda había crecido, que todavía te buscaba. Y usé el dinero de la herencia para pagarles. Todo, hasta el último centavo, para que te dejaran en paz de una vez por todas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés miraba su café sin verlo realmente, su mandíbula tensa. ¿Por qué no me dijiste? Preguntó finalmente, y su voz se quebró. Yo podría haber ayudado, podría haber trabajado más, ahorrado. No quería que cargaras con los pecados de tu padre. Ya fue suficientemente malo que vivieras con él 17 años. No ibas a vivir perseguido por sus deudas el resto de tu vida. Pero me hiciste creer que éramos pobres por destino, por mala suerte. Me miró con ojos húmedos. ¿Sabes cuántas veces me sentí avergonzado? ¿Cuántas veces mentí sobre de dónde venía? Su dolor me atravesó como una lanza. Perdóname, Andrés. Hice lo que creí correcto. Lo que creíste correcto. Se pasó las manos por la cara. Y mientras tanto, yo construía mi vida sobre mentiras. Le decía a Camila que venía de una familia humilde pero honesta, que mi madre era una santa que se había sacrificado por mí. Yo me sacrifiqué por ti, con mentiras. Mamá. Su voz se alzó y la gente en las otras mesas volteó. Te sacrificaste con mentiras. Y cuando Camila investigó, cuando quiso conocer nuestros antecedentes antes de la boda, descubrió todo. Las deudas de papá, los prestamistas, la herencia que desapareció. Pensó que yo le había mentido, pero tú no. Claro que le mentí, porque yo mismo vivía una mentira. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes lo que me dijo cuando se fue?
No puedo casarme con alguien que no sabe quién es, realmente. Las palabras cayeron entre nosotros como cristales rotos. Y luego están las otras cosas. Continuó, más calmado, pero más letal. Los mensajes que encontró. De Beatriz. ¿Quién es Beatriz? Mi exnovia, de hace 5 años. Evitó mi mirada. Seguíamos hablando, solo como amigos, te lo juro. Pero Camila encontró mensajes donde le confesaba que a veces me sentía perdido, que no sabía si estaba listo para casarme, que tenía miedo de repetir los errores de mi padre. Andrés, ¿ves la ironía? Su risa fue dolorosa. Pasé toda mi vida tratando de no ser como papá, y al final heredé su capacidad de destruir lo que amo. No eres como él. No, él mentía, yo mentí. Él tenía secretos, yo tenía secretos. Él perdió a su familia y yo, su voz se quebró. Yo perdí a la única persona que me hacía sentir que tal vez podía ser mejor. Me levanté de mi silla y me senté a su lado. Esta vez, cuando lo abracé, él se dejó, se derrumbó contra mi hombro y lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño con pesadillas. Lo siento, mijo, susurré. Siento tanto haberte fallado. No me fallaste, dijo entre sollozos. Me amaste, solo que a veces el amor no es suficiente para arreglar el daño. Nos quedamos así, 2 personas rotas tratando de reconfortarse mutuamente, sabiendo que ningún abrazo podría reparar los años de silencio y secretos. Cuando finalmente se separó, se limpió las lágrimas con la manga. Necesito tiempo, mamá, para procesar todo esto. Lo entiendo, pero gracias por decirme la verdad finalmente. Se puso de pie, dejó dinero en la mesa y caminó hacia la puerta. A mitad de camino, se detuvo y volteó. Por cierto, Camila dijo algo antes de irse que no he podido olvidar. ¿Qué dijo? Tu madre te amaba tanto que te mintió, y tú me amabas tan poco que hiciste lo mismo. Hizo una pausa. Creo que tenía razón, y se fue, dejándome con la cuenta y la horrible certeza de que las cadenas que rompí para liberarlo terminaron convirtiéndose en las que él usó para atarse a sí mismo. Pasé el resto del día caminando sin rumbo, las palabras de Andrés resonando en mi cabeza como un mantra doloroso. Pero mientras más caminaba, más clara se volvía una idea. Necesitaba hablar con ella, con Camila, no para defenderme, no para justificar a mi hijo, sino porque de alguna manera sentía que ella tenía las piezas del rompecabezas que me faltaban. El problema era que no sabía dónde encontrarla. Volví al salón de eventos. La misma mujer de la limpieza estaba allí, ahora barriendo el estacionamiento. Disculpe, dije acercándome. El otro día hablamos sobre la boda que no fue. Ah, sí, la del novio infiel. Hizo una pausa. Espera, ¿usted es familia del novio? Soy su madre. Sus ojos se agrandaron. Ay, señora, lo siento. No debía haber hablado así de su hijo. No, la interrumpí. Está bien, necesito encontrar a la novia. ¿Sabe cómo puedo contactarla? Me miró con desconfianza. ¿Para qué? Para hablar, nada más. Las lágrimas amenazaron con salir. Por favor, necesito entender qué pasó. Necesito escuchar su versión. Algo en mi desesperación debió conmoverla, porque suspiró y sacó su teléfono. Mire, yo no debería hacer esto, pero la coordinadora del evento tiene sus datos. Déjeme ver si puedo conseguirlos. 10 minutos después, tenía un nombre, un teléfono y una dirección. Camila Vargas. Le mandé un mensaje, las manos temblándome tanto que tardé 3 intentos en escribirlo correctamente. Hola, Camila. Soy Dolores, la madre de Andrés. Sé que no me conoces y que probablemente soy la última persona con quien quieres hablar, pero te ruego que me des la oportunidad de platicar. No para defender a mi hijo, sino para entender, por favor. No esperaba respuesta, pero 10 minutos después, mi teléfono vibró. Café Antigua, mañana a las 10. Tengo cosas que decir. Llegué media hora antes. El café era pequeño, acogedor, con paredes de ladrillo y plantas colgando del techo. Pedí un té de manzanilla y me senté en una mesa junto a la ventana. Camila llegó exactamente a las 10. La reconocí de las fotografías que había visto en el salón de eventos. Era hermosa, con el tipo de belleza que no necesita maquillaje, cabello largo y oscuro, ojos expresivos, una elegancia natural en la forma de moverse, pero había algo roto en ella,
una tristeza que reconocí, porque la veía en el espejo cada mañana. Señora Dolores, dijo extendiendo la mano. Solo Dolores, por favor. Y gracias por venir. Nos sentamos. Un mesero se acercó y ella pidió un café negro. Ninguna de las dos habló hasta que nos trajeron las bebidas. No sé por dónde empezar, dije finalmente. Yo sí. Sus ojos me miraron directamente. Andrés le contó lo que pasó, me contó su versión, pero quiero escuchar la tuya. Asintió, apreciando mi honestidad. Conocí a Andrés hace 2 años, en una conferencia de trabajo. Fue mágico. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Era inteligente, ambicioso, diferente a todos los hombres que había conocido. Me hablaba de sus sueños con tanta pasión. Me hacía sentir que juntos podíamos conquistar el mundo. Parece que lo amabas mucho. Lo amaba, pero amar no es suficiente cuando construyes sobre arena. ¿Qué quieres decir? Respiró profundo. 1 mes antes de la boda. Su comportamiento cambió. Se volvió distante, irritable. Decía que era estrés del trabajo, pero yo sabía que era más. Una noche revisé su teléfono. Levantó la mano. Sé que está mal, sé que invadí su privacidad, pero algo me decía que tenía que hacerlo. ¿Y qué encontraste en mensajes? Con una mujer llamada Beatriz, su exnovia. Se mordió el labio. No eran sexuales, pero eran peor. Eran emocionales. Le decía cosas que nunca me había dicho a mí. Le confesaba miedos, dudas, y ella le respondía con una intimidad que me destrozó. ¿Lo confrontaste? Sí. Me dijo que solo eran amigos, que era mi inseguridad hablando, que estaba loca por dudar de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo quise creerle. Dios, ¿cómo quise creerle? Pero no fue solo eso, ¿verdad? No, negó con la cabeza. Decidí investigar más sobre su familia, no porque desconfiara, sino porque quería conocerlos mejor. Contratar un investigador privado antes de casarse es común ahora, por protección legal. ¿Sabe? No lo sabía, pero asentí. El investigador encontró cosas, las deudas de su padre, los prestamistas, la herencia que desapareció, y cuando le pregunté a Andrés sobre eso, me mintió. Me dijo que no sabía nada, que su madre era solo una costurera humilde que vivía en un pueblo. Mi corazón se encogió. Yo le oculté esas cosas para protegerlo. Lo sé. Él me lo explicó después. Pero, ¿entiende? Para ese momento, yo ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. El hombre con quien iba a casarme resultó ser un extraño. Por eso te fuiste. Me fui porque la noche antes de la boda le pedí que fuera honesto conmigo, completamente honesto. Le dije, Andrés, si hay algo más que no me hayas contado, dímelo ahora, porque mañana vamos a hacer votos de transparencia y lealtad frente a Dios. Se limpió una lágrima. ¿Y sabe qué me dijo? Que no hay nada más. Pero sus ojos me decían lo contrario. Y en ese momento supe que no podía casarme con alguien que prefería mentir que arriesgar mi amor. Nos quedamos en silencio. El café a nuestro alrededor bullía con vida, pero en nuestra mesa había solo dolor compartido. Camila, dije suavemente, ¿todavía lo amas? Cada maldito día. Soltó una risa amarga, pero hay algo que he aprendido. Puedes amar a alguien y aún así elegir no estar con él, porque amarse a uno mismo siempre debe venir primero. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Él dijo algo, continué. Dijo que tú le dijiste, tu madre te amaba tanto que te mintió, y tú me amabas tan poco que hiciste lo mismo. Lo dije y lo mantengo. Me miró directamente. Señora Dolores, no la culpo por proteger a su hijo. Hubiera hecho lo mismo. Pero la verdad es que al mentir, aunque fuera por amor, le enseñó que las mentiras son aceptables, que ocultar cosas está bien si es por el bien de alguien. Nunca pensé en eso. Los padres rara vez lo hacen. Pero los hijos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Terminó su café. Andrés nunca perdonó su pasado, señora Dolores, ni el de su padre, ni el suyo. Y esa rabia, ese resentimiento, lo carcomió desde adentro, hasta que terminó replicando exactamente lo que odiaba. Me quedé sin palabras. Esta joven, con su dolor fresco y su corazón roto, veía más claro que yo en 58 años de vida. Hay algo que pueda hacer. Déjelo sanar, déjelo caer,
Déjelo aprender que las consecuencias de las mentiras son reales. Se puso de pie. Y usted también necesita sanarse. Deje de cargar con culpas que no son suyas. Antes de irse, se inclinó y me dio un abrazo, breve, pero genuino. Cuídese, señora Dolores, y por favor cuídelo a él también, porque a pesar de todo, sé que vale la pena. La vi alejarse, esta mujer que mi hijo amó y perdió, y entendí que a veces el amor más grande es dejar ir, incluso cuando duele más que la muerte misma. Volví al hotel con el alma más ligera y el corazón más pesado, contradictorio, lo sé, pero así es el dolor cuando empieza a transformarse en aceptación. Duele más porque finalmente le das permiso de existir. Me senté en esa cama angosta que había sido mi refugio durante días y miré la pequeña habitación, la maleta abierta con el vestido azul que nunca usé, los documentos de la herencia esparcidos sobre la mesa, mi teléfono con mensajes sin responder de vecinas del pueblo preguntando por el casamiento. ¿Qué les iba a decir? Que vine a una boda que nunca ocurrió, que descubrí que mi hijo me guarda un rencor que lleva años fermentándose, que el niño que crié con tanto amor se convirtió en un hombre que no sé si conozco. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México rugía con su vida incansable, millones de personas viviendo sus propios dramas, sus propias tragedias silenciosas, y de repente sentí una claridad dolorosa pero necesaria. No podía arreglar esto, no con mi presencia, no con mis explicaciones, no con todo el amor que le tenía. Andrés necesitaba tiempo, y yo necesitaba aprender a dejarlo ir. Miré mi reloj, 5 de la tarde. La iglesia donde iba a hacer la ceremonia estaba a 20 minutos caminando. Algo me llamaba a ir allí, aunque no sabía exactamente qué. La iglesia de Santa Rosa era hermosa, colonial, con techos altos y vitrales que proyectaban arcoíris de luz sobre los bancos de madera. Estaba vacía cuando entré, solo el sonido de mis pasos resonando en el silencio sagrado. Las decoraciones de la boda aún estaban allí. Listones blancos atados a los bancos, arreglos florales en el altar, ya marchitándose, velas que nunca fueron encendidas. Me senté en el último banco, el mismo donde probablemente me hubiera sentado durante la ceremonia, madre del novio, testigo de su felicidad. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas vinieran, pero esta vez no lloraba por lo que había perdido, sino por lo que nunca tuve. Nunca tuve un matrimonio feliz, nunca tuve la posibilidad de ser honesta con mi hijo, nunca tuve el valor de romper el ciclo de secretos que heredé de mis propios padres. Ernesto me enseñó a callar, a guardar las apariencias, a mentir para mantener la paz, y yo, sin darme cuenta, le enseñé lo mismo a Andrés. Las mentiras contadas por amor siguen siendo mentiras, había dicho Camila, y tenía razón. Había protegido tanto a mi hijo del dolor que le robé la oportunidad de aprender a enfrentarlo. Lo mantuve en una burbuja de ilusiones hasta que la realidad la reventó de la forma más cruel. Y ahora estaba aquí, en esta iglesia vacía, entendiendo que a veces el amor más grande es dejar que nuestros hijos caigan, porque solo tocando el fondo pueden aprender a levantarse solos. Me quedé allí hasta que el encargado de la iglesia vino a decirme que iban a cerrar. «¿Está bien, señora?», me preguntó con genuina preocupación. «Sí», respondí, y era la verdad. «Estoy encontrando paz». Regresé al hotel con un propósito. Saqué un papel del cajón de la mesita de noche y una pluma que había traído de San Miguel, y escribí: «Andrés, cuando llegué a esta ciudad hace días, creí que venía a celebrar tu futuro, pero en realidad vine a confrontar nuestro pasado. Durante 58 años he vivido creyendo que proteger es lo mismo que amar, que esconder la verdad es un acto de bondad, que los secretos guardados con buenas intenciones no hacen daño. Me equivoqué. Te escondí las deudas de tu padre porque no quería que cargaras con su peso, pero al hacerlo, te robé el derecho de conocer tu propia historia. Te forcé a vivir en una narrativa que yo construí, sin preguntarte si era la que querías. Dices que te mentí, y tienes razón, pero tú también me mentiste. Hijo, me ocultaste tu dolor, tu resentimiento, tus dudas. Me dejaste creer que éramos cercanos cuando en realidad había un muro de silencio entre nosotros. Ambos somos culpables, ambos somos víctimas.
Estamos quites. No te escribo esto para que me perdones. Ni siquiera sé si quiero tu perdón. Te escribo porque necesito que entiendas algo. Las cadenas que te puse, aunque fueran de oro, siguen siendo cadenas. Y hasta que no las rompas, seguirás repitiéndolas con todos los que ames. Camila te dejó no porque fueras malo, sino porque supo ver lo que yo tardé 58 años en reconocer, que nadie puede construir un futuro sobre los escombros de un pasado no sanado. Me voy mañana de regreso a San Miguel, no porque me rinda, sino porque entiendo que mi presencia aquí no te ayuda. Necesitas espacio para caer, para levantarte, para aprender quién eres sin mi sombra cubriéndote. Pero quiero que sepas algo, mijo. Estaré en casa, siempre estaré en casa. Y cuando tu corazón esté listo para escuchar sin rabia, cuando tus oídos puedan oír sin juzgar, cuando tu alma necesite un lugar donde descansar, allí estaré, no con mentiras, no con secretos, sino con la verdad, por dolorosa que sea, porque eso es lo que mereces, eso es lo que siempre mereciste. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y es precisamente por ese amor que me voy, tu madre, Dolores, doblé la carta con cuidado, como había doblado 1000 pañuelos bordados, 1000 vestidos cosidos con amor, la metí en un sobre blanco y escribí su nombre en el frente. Bajé a la recepción. El joven del mostrador me miró con curiosidad. ¿Puede entregarle esto a Andrés Ramírez cuando venga? Es mi hijo. Claro, señora, ¿se va? Sí, mañana en la mañana. Subí por última vez a ese cuarto que había sido testigo de tanto dolor. Empaqué mi maleta, doblando cuidadosamente el vestido azul que permanecería sin estrenar. Tal vez algún día lo usaría para otra ocasión. O tal vez lo guardaría como recordatorio de que no todos los sueños están destinados a cumplirse. Pagué por adelantado mi última noche. No dormí mucho, pero cuando el sol comenzó a salir, iluminando los rascacielos de la ciudad, sentí algo que no había sentido en días. Paz, no felicidad, no alivio, solo paz. A las 7 de la mañana tomé un taxi a la terminal de autobuses. Esta vez el viaje de regreso se me hizo más corto, aunque eran las mismas 12 horas de carretera, mientras el paisaje cambiaba de urbano a rural, de edificios a montañas. Pensé en Andrés, en el bebé que había sido, en el niño que fue, en el hombre que era ahora, y lloré, pero no de tristeza. Lloré porque finalmente entendí que soltar a alguien que amas no es rendirse, es darles el regalo más grande que puedes ofrecer, la libertad de ser ellos mismos, incluso si eso significa alejarse de ti. San Miguel de los Vientos me recibió como siempre lo hace, con viento que arrastra polvo, calles desiertas bajo el sol implacable, y el silencio que solo existe en los pueblos donde todos conocen tus secretos antes de que tú los digas en voz alta. Doña Carmen, mi vecina de 65 años y lengua de víbora. Estaba barriendo su puerta cuando llegué. «Ay, Dolores, ya regresaste. ¿Y cómo estuvo el casamiento?» «Hermoso», mentí, porque algunas verdades son demasiado pesadas para compartir en una calle polvorienta. «Hermoso». Entré a mi casa y el olor familiar me golpeó. Madera vieja, jabón de lavanda, el aroma de hilos y telas. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi máquina de coser junto a la ventana, las fotos de Andrés en la repisa, el calendario marcando días que ahora parecían pertenecer a otra vida. Dejé la maleta en el suelo y me senté en mi cama. El vestido azul quedó doblado en el fondo del armario. Guardado entre papel de seda y sueños rotos, los primeros días fueron los más difíciles. Retomé mi rutina: coser, cocinar, barrer, pero cada acción parecía vacía. Mis manos se movían por memoria muscular, pero mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia. Las mujeres del pueblo me hacían preguntas. ¿Conociste a la nuera? ¿Era bonita la iglesia? ¿Cuándo te mudarás con ellos? Respondía con monosílabos, con sonrisas forzadas, con medias verdades que se habían convertido en mi segunda naturaleza. Pero las noches eran peores, porque en las noches el silencio no tiene dónde esconderse. La primera vez que mi teléfono sonó, 3 semanas después de haber regresado, casi no lo escuché. Estaba cosiendo un vestido para la quinceañera de la sobrina de doña Carmen. Eran las 10 de la noche. Miré la pantalla. «Andrés», contesté con manos temblorosas. «Bueno». «Silencio».
Solo respiración al otro lado de la línea. ¿Andrés? ¿Eres tú? Más silencio. Pero era él, lo sabía. Conocía esa respiración. La había escuchado durante noches infinitas cuando era bebé, y me quedaba junto a su cuna asegurándome de que seguía vivo. Estoy aquí, mijo, susurré. Cuando estés listo. La llamada se cortó. Lloré esa noche, pero también sonreí, porque había llamado. Eso significaba algo. Las llamadas se repitieron, a veces 2 veces por semana. A veces pasaban 10 días sin nada. Siempre lo mismo. Silencio compartido, respiraciones sincronizadas a través de cientos de kilómetros. Yo nunca colgaba primero. Esperaba hasta que él decidiera terminar la llamada. Era mi forma de decirle, estoy aquí, no te apuro, toma tu tiempo. Un mes después de mi regreso, doña Carmen finalmente me confrontó. Estábamos en la plaza comprando jitomates. Dolores, todos saben que algo pasó. El casamiento no fue bien, ¿verdad? Miré a esta mujer que había sido mi vecina durante 20 años. Vi en sus ojos no crueldad, sino genuina preocupación. No, admití finalmente. No fue bien. Lo siento, hija, y lo decía en serio. A veces los pueblos pequeños son crueles con sus chismes, pero también pueden sorprenderte con momentos de verdadera humanidad. Los meses pasaron como pasan en los pueblos, con la lentitud de quien no tiene prisa, porque sabe que el tiempo, de todas formas, sigue su curso. Seguí cosiendo, seguí viviendo, pero algo había cambiado en mí. Ya no vivía en función de Andrés. Por primera vez en décadas, empecé a vivir para mí. Comencé a leer los libros que siempre había querido leer. Tomé clases de tejido con las señoras de la parroquia. Adopté un perro callejero al que llamé Canelo. Pequeñas cosas pero significativas. Una tarde de julio, 3 meses después de mi viaje, estaba regando las plantas cuando el cartero llegó con un sobre. Mi corazón se detuvo cuando vi la letra. Andrés, dejé la manguera corriendo. Doña Carmen gritó algo sobre desperdiciar agua, pero no me importó. Y entré a la casa con el sobre apretado contra mi pecho. Me senté en la mesa de la cocina. Canelo puso su cabeza en mi regazo, como si supiera que necesitaba apoyo. Con manos temblorosas abrí el sobre. Mamá, he estado pensando mucho, demasiado. Probablemente estos meses han sido los más difíciles de mi vida. Peores incluso que cuando papá murió, porque al menos entonces tenía la certeza de que tú estarías ahí. Esta vez no tenía certeza de nada. Leí tu carta cientos de veces, al principio con rabia, luego con tristeza, y finalmente, con entendimiento. Tienes razón. Ambos mentimos, ambos escondimos, y ambos pagamos el precio. Camila no regresó. Me escribió hace 2 semanas diciéndome que conoció a alguien más, alguien que según ella no le teme a la verdad. Me dolió, pero también entendí que era lo mejor. Ella merece a alguien que pueda darle lo que yo no pude. He estado en terapia, sí, yo, tu hijo el orgulloso, que siempre pensó que las emociones eran para los débiles. Resulta que estaba equivocado en eso también. Mi terapeuta me hizo una pregunta que me destrozó. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste honesto contigo mismo? Y me di cuenta de que no sabía la respuesta. He vivido tanto tiempo siendo quien creía que debía ser, el hijo exitoso, el profesional intachable, el hombre sin pasado, que olvidé quién era realmente. Tal vez las personas que más amamos son las que más herimos, sin percatarnos, no porque queramos, sino porque les damos el poder de llegar a donde nadie más puede tocar. No te perdono todavía, pero estoy trabajando en ello, y espero que algún día tú también puedas perdonarme a mí. Te compré un departamento. Bueno, no lo compré exactamente. Estoy rentando uno con 2 habitaciones, una para mí y una para ti. No es obligación que vengas. No es una forma de presionarte. Es derecho. Mi manera de decirte que quiero intentarlo, que quiero reconstruir lo que rompimos, no para volver a ser lo que éramos, porque eso era falso, sino para crear algo nuevo, algo real si quieres. Si tu corazón está listo, me gustaría que vinieras a visitarme, no a quedarte para siempre, solo a conocer este nuevo departamento, a tomar café en la mañana, a platicar. De verdad esta vez, no tienes que responder ahora. Tómate tu tiempo, pero cuando estés lista, aquí estaré. Tu hijo, Andrés P.D., hice el cuarto en tonos azules como tu vestido, el que nunca usaste. Dentro del sobre había un billete de autobús, abierto, para cualquier fecha que yo quisiera. Lloré sobre esa carta,
hasta que las palabras se borronearon. Canelo lamió mis lágrimas, confundido por mi llanto, pero ofreciendo consuelo de la única forma que sabía. No eran lágrimas de tristeza exactamente, ni de felicidad. Eran lágrimas de algo más profundo, de reconocimiento, de saber que a veces los finales son solo principios disfrazados. Sostuve el billete de autobús en mis manos y sonreí. Todavía no sabía si estaba lista para usarlo, pero por primera vez en meses sentí algo que había olvidado que existía: esperanza. Esperé 2 semanas antes de usar el billete, no porque no quisiera ir, sino porque necesitaba estar segura de que iba por las razones correctas, no como la madre desesperada que viajó al casamiento, que nunca fue, sino como la mujer que había aprendido que el amor verdadero requiere tanto soltar como sostener. Le avisé a Andrés con 3 días de anticipación. Un mensaje simple: voy el sábado, llego a las 2 p.m. Su respuesta fue igual de sencilla: te estaré esperando. Esta vez no empaqué el vestido azul. Llevé ropa cómoda, mi tejido inconcluso, un frasco de dulce de leche casero y Canelo. Sí, decidí llevar al perro. Si iba a formar parte de la vida de mi hijo nuevamente, él necesitaba conocer todas las partes de mi nueva realidad, incluyendo al callejero que adoptó mi corazón. El viaje en autobús fue diferente. Ya no miraba por la ventana con fantasías de cómo serían las cosas. Simplemente observaba el paisaje cambiar. Aceptando que no podía controlar lo que encontraría al final del camino, una señora mayor se sentó a mi lado, vio a Canelo en su transportadora y sonrió. ¿Va a visitar a su familia?, preguntó. Voy a visitar a mi hijo, respondí. Pero esta vez no voy a un evento, solo voy a estar con él. Eso es lo único que los hijos realmente necesitan, dijo ella con sabiduría. Nuestra presencia, no nuestras expectativas. Sus palabras me acompañaron el resto del viaje. Cuando el autobús llegó a la terminal, mi corazón latía con fuerza, pero no con la ansiedad desesperada de la vez anterior. Era un latido más tranquilo, más consciente, el latido de quien sabe que está exactamente donde necesita estar. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba cerca de las puertas de salida, mirando su teléfono nerviosamente. Había perdido peso, tenía más canas en las sienes, pero había algo diferente en él, algo que no podía identificar inmediatamente. Luego lo entendí: vulnerabilidad. Por primera vez en años, mi hijo se permitía verse vulnerable. Mamá, dijo, cuando finalmente nuestros ojos se encontraron. Andrés, respondí. Nos quedamos allí, 2 metros de distancia que parecían kilómetros. Entonces él dio un paso, luego yo, y de repente estábamos abrazándonos en medio de la terminal de autobuses, con gente pasando a nuestro alrededor, con Canelo ladrando confundido en su transportadora. Pero este abrazo era diferente. No era el abrazo rígido del salón de eventos. Era real, completo, sanador. «Trajiste a un perro», dijo él cuando finalmente nos separamos, riéndose entre lágrimas. «Se llama Canelo. Es parte de mi vida ahora. Pensé que debías conocerlo. Me parece perfecto». Tomamos un taxi al departamento. El edificio era moderno, en un barrio tranquilo, nada ostentoso, pero cómodo. Cuando entramos al departamento del 5º piso, me sorprendió su calidez. Había plantas en las ventanas, fotos enmarcadas de paisajes, una cocina pequeña pero bien equipada, y cuando me mostró mi cuarto, tuve que detener las lágrimas. Las paredes eran azul cielo. Había una cama con colcha blanca, una mesita de noche con una lámpara, y junto a la ventana, una máquina de coser nueva. «Pensé que tal vez querrías coser mientras estás aquí», dijo Andrés, rascándose la nuca nerviosamente. «Si no te gusta, podemos cambiar todo. Es solo que...» «Es perfecto», susurré. «Es absolutamente perfecto. Esa noche cocinamos juntos. Yo hice tortillas a mano mientras él preparaba un guisado que había aprendido de un video en internet». Canelo se echó bajo la mesa, como si siempre hubiera pertenecido allí. Cenamos hablando de cosas pequeñas, de su trabajo, de mis vecinas en el pueblo, del clima, cosas sin importancia, que tenían toda la importancia del mundo porque significaban que estábamos aprendiendo a estar juntos sin la presión de resolver todo inmediatamente. Después de cenar nos sentamos en la pequeña terraza con café. La Ciudad de México se extendía ante nosotros, un mar de luces bajo el cielo nocturno. «Mamá»,
dijo Andrés después de un largo silencio. Cuando me mandaste aquella carta, cuando escribiste estamos quites, ¿lo decías en serio? Cada palabra. He estado pensando en eso, en cómo ambos cometimos errores, en cómo ambos lastimamos sin querer. Giró su taza entre las manos. Mi terapeuta dice que el primer paso para sanar es aceptar que todos somos humanos, que los padres no son perfectos y los hijos tampoco, que eso está bien. Tu terapeuta es sabia. Me preguntó algo la semana pasada, me preguntó, si tu madre estuviera frente a ti ahora, ¿qué le dirías? Me miró directamente y me di cuenta de que había tanto que decir que no sabía por dónde empezar. Tenemos tiempo, mijo. No necesitas decirlo todo hoy, pero hay algo que sí necesito decir. Puso su taza en la mesa. Perdóname, por culparte de cosas que no eran tu culpa, por guardar rencor en lugar de hacer preguntas, por dejarte sola cuando más me necesitabas. Las lágrimas corrieron libremente por mi rostro. Y tú perdóname a mí, por mentirte, por creer que protegerte significaba ocultarte la verdad, por no darte el crédito que merecías de poder manejar cosas difíciles. Nos abrazamos de nuevo, y esta vez, en ese abrazo, sentí algo liberarse. No todo, no completamente, pero suficiente. Los días siguientes fueron normales, y esa normalidad era extraordinaria. Desayunábamos juntos, él se iba a trabajar, y yo me quedaba cosiendo o explorando el barrio con Canelo. Por las tardes cocinábamos, veíamos películas, o simplemente nos sentábamos en silencio cómodo. Una tarde, mientras yo cosía junto a la ventana, Andrés se sentó frente a mí con una taza de té. Mamá, hay algo que siempre quise preguntarte, dijo, cuando me mandaste ese mensaje en la terminal, antes del casamiento que no fue, cuando escribiste, no te lo advertí. ¿Qué quisiste decir? Sonreí, dejando la costura en mi regazo. Te advertí, mijo, sobre muchas cosas que tal vez no entendiste en su momento. Te advertí que la vida siempre cobra sus deudas, que el amor mezclado con orgullo termina antes de empezar, que los secretos, aunque sean guardados con amor, eventualmente explotan. No lo entendí entonces, pero lo entiendes ahora. Sí, bajó la mirada. Lo entiendo dolorosamente bien. Y eso, Andrés, es crecimiento. El dolor que nos enseña nunca es en vano. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cuarto azul, Andrés tocó la puerta. Mamá, su voz sonaba joven, como cuando era niño. ¿Puedo preguntarte algo más? Siempre. ¿Te quedas más tiempo? No tienes que volver mañana. Puedes quedarte. Lo que quieras. Lo pensé por un momento. Me quedaré una semana más. Y luego volveré a San Miguel. Pero regresaré el mes que viene. Y el siguiente. Porque esto, señalé el espacio entre nosotros, esto no se construye en días. Se construye en momentos acumulados, en cafés compartidos, en silencios cómodos, en perdones que se dan de a poco. Me parece bien. Sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no desistir de mí. Las palabras que nunca supe que necesitaba escuchar. Lo abracé una vez más antes de que se fuera a su cuarto. Y cuando cerré mi puerta y me metí en la cama, con Canelo acurrucado a mis pies, sentí algo que no había sentido en décadas. Paz completa. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente entendí que algunos finales son solo nuevos, comienzos disfrazados, que las historias más emocionantes no son las de los casamientos perfectos, sino las de las reconciliaciones silenciosas. Viajé por 12 horas creyendo que iba a un casamiento y terminé presenciando el final de un ciclo, pero también el comienzo de otro. El amor de madre no necesita fiestas, alianzas o lunas de miel, sobrevive a la distancia, a las mentiras e incluso al tiempo. Y cuando mi hijo me escribió simplemente, gracias por no desistir de mí, entendí que a pesar de todas las vueltas, traiciones y dolores, esta historia nunca fue sobre un casamiento deshecho, fue sobre un amor que renació después del fin, y eso, al final de cuentas, vale más que 1000 bodas perfectas.